Buenas tardes con todos. Pues ahora voy a pasar a explicar, ¿no? Como ya lo han venido haciendo pues, mis anteriores compañeros, acerca de lo que viene siendo la densidad espectral de potencia y también los sistemas lineales invariantes en el tiempo, ¿no? Comenzando primero pues, por la densidad espectral de potencia, quiero dar una breve definición de esta. Y es que, bueno, ¿no? Nos dice de que, bueno, la DEP, ¿no? Por sus siglas, es una función matemática que nos va a mostrar cómo se distribuye, ¿no? La potencia de una señal en las diferentes frecuencias en las que ésta se va a producir, ¿no? Es decir, que se va a poder determinar el rango de frecuencia donde las variaciones de potencia pues se concentran. He considerado también algunos métodos, digamos, para el cálculo de la DEP. En este caso, pues, está la transformada de Fourier, que como tal, pues es uno de los métodos más populares, digamos, para el cálculo, ¿no? De la DEP. Bueno, esto es un método, ¿no? Que divide una señal en el dominio del tiempo, en sus componentes de frecuencia, lo que nos permite obtener una representación espectral, ¿no? El cuadrado del valor absoluto de la transformada de Fourier se va a utilizar para calcular la D. Por otro lado, también tenemos a los periodograma. Bueno, este método es directo para estimar la depth del periodo, ¿no? Se va a utilizar el promedio de los cuadrados de las amplitudes de las muestras de la señal. Esto, bueno, para calcular la potencia espectral en diferentes frecuencias, ¿no? Algunos métodos, como por ejemplo la ventana rectangular, el método de Welch o el método de Bartlett, ¿no? Son algunos algoritmos que se pueden usar como tal para crear un periodograma, ¿no? Por otro lado, también tenemos los métodos basados en la autocovarianza, y esto, bueno, se va a utilizar específicamente cuando hay una señal estacionaria, ¿no? La autocorrelación de la señal en diferentes desplazamientos temporales se va a medir por la autocovarianza. La función de esta, es decir, de la autocovarianza, pues se va a utilizar bueno, se va a calcular, ¿no? Utilizando la transformada de Fourier. Y por último, pues el último método que he considerado es el método de subbanda. Bueno, método de subbanda. Bueno, estos métodos pues descomponen, ¿no? La señal en varias subbandas de frecuencia y calculan la depth en cada subbanda por separado. Esto, bueno, nos va a permitir analizar la distribución espectral en diferentes rangos de frecuencia con una mejor resolución. También he considerado las aplicaciones en la vida real. Por un lado tenemos radares y detecciones de señales. Y es que, bueno, ¿no? En entornos con ruidos o interferencias, la DEP es esencial, ¿no? Para analizar, distinguir objetivos, o también señales de interés que en un sistema de radar, ¿no? Y también en una detección de señales. También tenemos el procesamiento de imágenes y video, que bueno, ¿no? La DEP va a analizar las propiedades de frecuencia de las señales visuales, lo que nos va a permitir reconocer bordes, texturas, entre otros patrones visuales significativos, ¿no? Bueno, la DEP también se utiliza en la comprensión de imágenes y también de video para eliminar información que es redundante en el dominio de la frecuencia y como tal reducir, digamos, el tamaño de estos archivos sin perder alguna calidad visual que sea significativa, ¿no? También tenemos el procesamiento de señales de audio, que bueno, la DEP se va a utilizar en este caso, ¿no? Del procesamiento de señales de audio para analizar y mejorar la calidad de las señales. Eso en resumen. Y por último, en el ámbito de la medicina, pues la DEP se ha utilizado, ¿no? Para analizar eventos clínicos como detectar latidos cardíacos patológicos, y también se ha utilizado para analizar los centros de presión en diabéticos con neuropatía periférica, ¿no? Ahora, bueno, eh, quiero presentar el ejemplo que, bueno, lo he desarrollado en MATLAB, que, bueno, viene siendo el cálculo de la D para un archivo de audio, ¿no? En la primera línea, bueno, vamos a definir como tal el nombre del archivo de audio como prueba, prueba.wav. Este es un audio que yo he grabado y pues lo estoy guardando en esta variable, ¿no? Con la función autoread, vamos a cargar la señal de audio y la frecuencia de muestreo en las variables x y fs respectivamente, ¿no? X pues va a ser un vector que va a contener, digamos, la señal de audio cargada desde el archivo, es decir, prueba. Bueno, cada elemento de este vector pues va a representar como tal la amplitud del audio en un momento pues, específico, ¿no? Y con respecto a fs, pues va a ser un escalar que nos representa la frecuencia de muestreo de la señal de audio. Nos va a indicar, ¿no? Más o menos la cantidad de muestras tomadas por segundo. Es decir, de que si, bueno, fs es igual, no sé, a 100,
pues esto significa de que se tomaron pues como 100 muestras por segundo, ¿no? Siguiendo con el código, pues tenemos aquí ya el cálculo de la DEP que se hizo mediante la función p-welch, ¿no? Y que lo vamos a guardar pues ahí en las variables pues pxx y la frecuencia f, ¿no? El pxx es un vector que va a contener la estimación de la densidad espectral de potencia de la señal de audio y bueno, nos va a representar también la distribución de potencia de la señal en diferentes frecuencias, ¿no? Y f pues va a ser un vector que contiene las frecuencias correspondientes a los valores de pxx y bueno, cada elemento de este vector nos va a representar una frecuencia específica en la cual se calculó la dep, ¿no? Por último, pues ya tenemos como tal los gráficos de cada uno de los, bueno, en este caso sería la DEP, de la gráfica del espectro y también de la forma de onda, ¿no? Para el primero, pues, ¿no? Utilicé la función plot y, bueno, escalé los valores en decibelios, ¿no? Utilizando, pues, 10 por algoritmo de 10 de PXX, ¿no? Bueno, ahí también vemos algunas etiquetas que ya lo vamos a ver en la gráfica. En este caso, pues vemos aquí el dep de un archivo de audio, que es lo que viene siendo básicamente el problema que estoy presentando. Y bueno, digamos que para su interpretación, pues en este gráfico no podemos observar básicamente cómo se distribuye, digamos, la potencia de la señal en diferentes frecuencias, ¿no? Las áreas con mayor densidad espectral de potencia nos van a indicar las frecuencias dominantes en la señal de audio. Y bueno, además de que nos va a poder, ¿no? Nos permite, ¿no? Identificar picos o bandas de frecuencia con mayor energía. También tenemos el espectro de la señal de audio. Y bueno, en esto pues nos va a permitir como tal identificar las frecuencias con mayor o menor amplitud en la señal de audio, ¿no? Y por último tenemos ahí se cambió, ahí, la forma de onda de la señal de audio. Bueno, que es el gráfico de la forma de onda, ¿no? Que, bueno, en este gráfico, en resumen, pues podemos ver cómo varía, ¿no? La amplitud de la señal a lo largo del tiempo. Esto pues nos permite observar como tal la estructura temporal y la forma general de la señal del audio, ¿no? Eso con respecto a la DEP. Ahora pues pasaré a explicar un poco acerca de los sistemas lineales invariantes en el tiempo, lo que, bueno, por sus siglas sería SLIT. Una pequeña definición, antes que nada, ya es que, bueno, ¿no? Los sistemas que aplican al principio de superposición y responden a una señal desplazada en el tiempo se van a denominar sistemas lineales invariantes en el tiempo, ¿no? Estos sistemas son, bueno, serán esenciales, ¿no? Para el análisis, también para el diseño de sistemas en una variedad de áreas. Por ejemplo, incluimos pues el control de sistemas, la ingeniería de comunicaciones, el procesamiento de señales, entre otras áreas, ¿no? Es importante también mencionar a la convolución, que bueno, en el contexto de los SLIT, como nos cita ahí en la diapositiva, pues la convolución se utiliza para calcular la salida o respuesta del sistema a una señal de entrada, ¿no? Bueno, imaginemos, ¿no? Que tenemos un sistema con una respuesta al impulso dada por HDT y una señal de entrada XDT. Bueno, la convolución entre HDT y XDT se denota como HDT, y bueno, el asterisco, como ya lo mencionaba alguno de mis compañeros, creo que fue Brandon al principio, de que en realidad eso no significa una multiplicación, sino más que nada una convolución, ¿no? Y lo vemos que se va a poder calcular de dos maneras diferentes, una para las señales continuas y otro para las señales discretas, ¿no? Eh, donde pues h de tau, esa es la letra griega, bueno, es la respuesta al impulso del sistema, ¿no? XDT o XN es la señal de entrada y el resultado de la convolución, ¿no? Como vemos ahí la notación que ya les expliqué, es la respuesta del sistema a la señal de entrada, ¿no? También quiero mencionar acerca, bueno, de las SLIT, las aplicaciones que he encontrado de estas en la vida real, ¿no? Por un lado tenemos a las comunicaciones, ya es que los lead van a ser esenciales o son esenciales, de hecho, para el procesamiento de señales en sistemas de comunicación, tales como, por ejemplo, serían la transmisión de señales de audio, de video o de datos, ¿no? Por otro lado, también tenemos el procesamiento de señales biomédicas, y es que en el campo médico los leads se van a utilizar para
procesar algunas señales biomédicas. Por ejemplo, tenemos, no sé, imágenes médicas, electrocardiogramas, hasta incluso los electroencefalografías, si no me equivoco. Y bueno, ¿no? Esto pues nos va a permitir filtrar, analizar, ¿no? Las señales para detectar algunos patrones, diagnosticar enfermedades y a la vez también, bueno, como es biomédicos, digamos, monitorear la salud, ¿no? De nuestros pacientes. Por otro lado, también tenemos el procesamiento de señales de audio y video. Y es que, bueno, los leads se utilizan también para realizar tareas como comprensión, filtrado, la mejora de la calidad, el reconocimiento de voz, además de también la eliminación de ruido, ¿no? Eh, y por último tenemos el control de sistemas, que bueno, los leads van a ser esenciales para el diseño y el análisis de sistemas de control para aplicaciones industriales, automotrices o aeroespaciales. Esto pues, bueno, los leads nos van a permitir modelar y controlar sistemas físicos para garantizar un comportamiento y también estabilidad y una respuesta ideal, ¿no? Ahora pues quiero mostrar mi ejemplo, que en este caso es la respuesta al impulso de un sistema LTI. Y bueno, ¿no? Para la primera línea pues hemos definido, o bueno, he definido, ¿no? Un momentito. Sí, ahí está. Ya, no he definido en H un vector, pues, que tiene, ¿no? Como tal, los siguientes, bueno, sería uno 2 y uno, ¿no? Esto sería la respuesta al impulso, que describe la salida del sistema cuando se aplica un impulso unitario como entrada, ¿no? Bueno, en este caso es H, que va a representar un sistema con una respuesta de filtro de tipo pasa abajo. En la segunda línea, se va a generar, ¿no? Una señal de entrada X en este caso, con un vector pues 1, 0, 1, 0, 1. Y bueno, esta señal de entrada es una secuencia de pulsos alternos, ¿no? Bueno, X, como vemos, es un vector, ¿no? Que representa la señal de entrada del sistema. En este caso, pues se va a definir, como ya lo mencioné, ¿no? En 1, 0, 1, 0, 1. Bueno, esta señal de entrada consiste en una secuencia de pulsos alternos, donde si es 1, indica la presencia de un pulso, ¿no? Y si es 0, pues va a indicar la ausencia de un pulso. Y en H, pues también, para ser un poco más extensos en esto, digamos que es un vector, ¿no? Que presenta la respuesta al impulso del sistema. En este caso, pues se define como 1, 2, 1, ¿no? La respuesta al impulso describe cómo el sistema responde cuando se aplica un impulso unitario como entrada, ¿no? En otras palabras, digamos que H especifica la relación entre la entrada y la salida del sistema, ¿no? Después seguimos con la tercera línea, donde se va a utilizar la función comp, es decir, para calcular la convolución entre la señal de entrada de X y la respuesta al impulso del sistema de H, ¿no? La convolución, bueno, ya lo mencioné hace un momento, pues es una operación que combina las dos señales y nos va a proporcionar la respuesta del sistema a la señal de entrada, ¿no? Por último, bueno, ya tenemos aquí la parte de los gráficos, donde utilicé subplot para dividir la figura en dos subgráficos, ¿no? El primer subgráfico, el subplot 2, 1, 1, pues se utiliza la función stem para trazar la respuesta del sistema y en el dominio del tiempo, ¿no? Bueno, no, stem lo que va a hacer, pues nos va a trazar una secuencia de pulsos para representar la amplitud en diferentes instantes del tiempo, ¿no? Los ejes X y Y, pues se van a etiquetar, ¿no? Como tiempo y amplitud respectivamente, como lo podemos ver ahí, que sea pues el X label y el Y label y al último pues el título, ¿no? Lo mismo casi para el otro subgráfico, que sería el 2, 1, 2. Bueno, se va a calcular el espectro de frecuencia de la respuesta del sistema y, bueno, utilizando la transformada de Fourier rápida, ¿no? El FFT con la función como tal FFT también. Bueno, luego se va a trazar el espectro de frecuencia utilizando la función plot y bueno, ¿no? Ahí ya vemos los ejes X que se va a etiquetar como frecuencia normalizada, además del eje Y que como amplitud, ¿no? Y pues el título también que sería pues espectro de frecuencia de la respuesta del sistema. Aquí vemos los resultados. Y es que, bueno, ¿no? Digamos que el primer gráfico, que es la respuesta al impulso del sistema en el dominio del tiempo, el gráfico nos va a mostrar una secuencia de pulsos en eje vertical, que es, bueno, la amplitud, en función del tiempo, ¿no? Que está en el eje horizontal. Bueno, cada pulso nos va a representar la respuesta del sistema en un momento particular, en respuesta a un pulso unitario, ¿no? También, bueno, la amplitud de los pulsos indica cómo es que el sistema responde en cada momento específico.
Y por último, también tenemos de que este gráfico pues, nos va a revelar, por así decirlo, la forma de la respuesta del sistema a lo largo del tiempo, ¿no? Y de segundo gráfico, pues tenemos el espectro de frecuencias de la respuesta del sistema. Este gráfico nos va a mostrar, nos muestra, ¿no? Más bien dicho, la amplitud del espectro de frecuencia en función de las frecuencias normalizadas. En el eje X, pues se van a encontrar las frecuencias normalizadas que van de 0 a 1. En el eje Y se encuentra la amplitud correspondiente a cada frecuencia. Y bueno, el gráfico nos muestra, ¿no? La distribución de energía o la contribución de diferentes frecuencias en la respuesta del sistema, ¿no? Y bueno, también podemos observar qué frecuencias tienen una mayor o menor amplitud en la respuesta del sistema, ¿no? Y bueno, eso sería todo de mi parte, profesor. Muchas gracias.